Hermanos, hay tanto en este texto, que siempre digo lo mismo, ¿verdad? Siempre digo que hay tanto en cada texto, pero en este realmente no es la excepción. Pero hay dos cosas a las que quiero limitarme y llamar su atención. En primer lugar, quisiera llamar su atención, hermanos, a una solemne advertencia que tenemos en este texto. Una solemne advertencia a huir del pecado. Y en segundo lugar, quiero llamar su atención a el mal pastor de las ovejas. Comencemos con meditar por un momento en esta advertencia que tenemos en este texto sobre la necesidad de huir del pecado. Como nuestro hermano Kevin exponía la semana pasada, este texto nos demuestra la debilidad de un hombre, la realidad de uno de los más grandes hombres en el pueblo de Dios, hermanos, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y David sucumbió y cayó en uno de los pecados más vergonzosos, dolorosos, destructivos en los cuales se puede caer: el adulterio. Hermanos, si el capítulo 11 nos muestra una advertencia para que ninguno de nosotros nos confiemos, mis hermanos, para que nadie de nosotros nos confiemos respecto al pecado, para que no consideremos que este pequeño pecado que está entrando en mi vida, que lo estoy empezando a acariciar, para que ninguno de nosotros se confíe y lo deje avanzar, sino ponga un stop a la brevedad, lo más rápido posible, porque el pecado que ahora inició con una pequeña mentira, el día de mañana puede terminar en una grave estafa, en un grande robo, en un grande adulterio, en un pecado sexual de fornicación, en una borrachera pública, en una blasfemia pública. Hemos de tener cuidado con cualquier pequeño pecado que empieza a aparecer. Hemos de prestar atención si estamos descuidando nuestras responsabilidades cristianas. Pero si esa es la advertencia del capítulo 11, el capítulo 12 es un refuerzo, porque, hermanos, el capítulo 12 nos recuerda que Dios no puede ser burlado. Y quiera Dios a través de este texto, que mientras yo lo meditaba en mi alma, venía temor solemne en decir: Señor, guárdame. Si David cayó, si Pedro cayó, si otros hombres en la historia han caído, ¿quién dice que yo no pueda ser el de mañana? Guárdame, Señor. Guárdame por estas advertencias de tu palabra, para que yo tema, para que yo tiemble. Y espero que esto venga a traer una advertencia a todos los cristianos que están aquí reunidos, a temer seriamente el pecado y hacer lo que sea necesario con tal de huir de él. Y es que la enseñanza que tenemos, hermanos, es esta: David no pudo ni manipular, ni dominar, ni engañar a Jehová. Temamos,
porque Jehová no puede ser burlado. Miren el sagaz David. Quería tomar a Betsabé, la manda traer. Hermanos, David como poniéndose como un señor, déjenme decirlo incluso así, poniéndose como incluso en una posición divina y diciendo, tráiganla para acá. Y ella viene con David y después, ¿qué manda hacer? Traigan a Urías. Urías, toma un descanso y pasa un tiempo con tu esposa para intentar esconder el pecado. Pero, oh sorpresa, Urías era un hombre íntegro y no podía tener descanso mientras el pueblo luchaba. ¿Qué hace? Lo manda poner adelante. Vean este aspecto de quererse poner casi como Dios. Ven, tráiganla, pónganlo, colóquenlo. Oh, pero Jehová no podía ser engañado. Por más que él intentaba tapar su pecado, Jehová iba haciendo que esto brillara y brillara y brillara más. Mis hermanos, ¿está alguno de entre nosotros practicando un pecado en lo oculto hasta el día de hoy? O durante esta semana, o durante este mes, un pecado que ustedes piensan que están cubriendo. Sí, lo están cubriendo quizá de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su jefe, de sus padres, de su iglesia. Pero sepan esto: 24 horas durante 7 días, todos los días del año, Jehová ha estado viendo la iniquidad en la que has estado practicando y viviendo durante estos días. Temamos a Jehová. Él no puede ser burlado. Mis hermanos, que esto nos mueva a abandonar el pecado y a ser serios si estamos acariciando algunas cosas en nuestras vidas. Porque hermanos, si caemos, Jehová no podrá ser manipulado. En segundo lugar, una forma de advertirnos del pecado es esto. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Las malas decisiones, la práctica del pecado, el olvidarte de la ley de Jehová, trae consecuencias ante Dios. Claro, si Dios no puede ser burlado, no iba a permitir que el pecado de David quedara sin consecuencias. Es cierto, en este mismo capítulo vemos que David era un hijo de Dios y había sido perdonado, pero David aún así tuvo que pasar las consecuencias de sus malas decisiones y de sus malos pecados. Es cierto, cuando alguien viene a Cristo y en el pasado había pecado contra su esposa en adulterio y practicado otros pecados, el Señor le ha perdonado, pero esto traerá consecuencias para la vida de esa familia, una familia quebrantada, una familia donde habrá diversos problemas. Es cierto, donde la gracia va a abundar, pero al mismo tiempo en donde no podremos escapar las consecuencias del pecado. Temamos por lo tanto, hermanos. Veamos aborrecible al pecado, el cual, mis hermanos, es un insulto ante la gracia de Dios. No viene a decirle esto Natán a David: David, ¿qué has hecho? Jehová te eligió a ti, te protegió de con Saúl. Él te dio el reino, te hubiera dado más. ¿Qué has hecho, David?
Has pecado contra la gracia. Aborrezcamos el pecado, sabiendo que Dios no puede ser burlado y sabiendo que no podremos escapar de sus ojos ni de su mirada. ¿Qué tuvo David? Sino una dinastía maldita hasta la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, temamos pecar contra Dios. Temamos pecar contra un Dios santo. Mi amigo, ¿cómo viene esto a aplicarse a tu corazón en esta tarde? Viene a aplicarse de esta forma, sabiendo que Dios conoce cada una de las maldades que has cometido con tus manos, con tus ojos, en tu corazón, en tu mente, con tus palabras. Dios conoce cada una de tus maldades. Oh, que sientas en este mismo los ojos del Omnisciente, viendo tu mismo corazón en este instante y demostrándote y convenciéndote que Él lo sabe todo. Él sabe de ese adulterio oculto. Él sabe de esa mentira que todavía sostienes. Él sabe de esos pecados vergonzosos que a nadie hasta el día de hoy has confesado y contado. Sabe esto. Teme a Dios, al Dios vivo, porque Él conoce cada una de tus acciones. Y en segundo lugar, aplica esta misma palabra, que tendrán consecuencias cada una de estas. ¿Y cuál es la peor consecuencia de tu pecado y de mi pecado? Sino la ira eterna de Dios. Esa es la consecuencia mayor. Si hoy vives parte de las consecuencias quizá de tu pecado, como quizá el abandono de la familia, quizá quebrantamiento de algún matrimonio, quizá una enfermedad por eso, una enfermedad en tu vida, quizá la muerte por imprudencias de seres queridos. Yo no sé cuáles sean las consecuencias sobre tu vida, pero déjame te digo cuál es la peor consecuencia de tu pecado, que es la ira de un santo Dios. Ahora, déjame ser breve en esto, pero déjame animarte a no quedarte solo en el temor, sino a huir a aquel que te puede salvar y dar perdón de tus pecados. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Hermanos, en un sentido podríamos pensar que David cometió un error más grave que Saúl, aparentemente. O por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Pedro negó 3 veces? La diferencia entre Saúl y David, Judas y Pedro, es esta: que David confesaba su pecado y se confesaba miserable y pecador ante el santo Dios y confiaba en el sacrificio que Dios proveería para el perdón de pecados. Mi amigo, Dios te ha visto desde el día en que naciste e incluso antes, como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Él conoce cada una de tus malas acciones, pero sabe esto: Él envió a su Hijo para ser castigado por tus pecados, para que si crees en Él puedas tener vida eterna y no mueras bajo la ira de Dios. Y de hecho esa es la segunda parte de esta breve meditación. Déjame hablarte de ese que dio su vida en la cruz, el cual llamamos el buen pastor. Y es que, mis hermanos, no es verdad que al ver a este David, el cual había sido llamado a pastorear al pueblo de Israel, no es verdad que vemos aquí no el buen pastor, sino el mal pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas. El mal pastor le quita la vida a sus ovejas. Viene Natán y le dice, hubo un hombre que tenía miles de ovejas. Llegó un visitante y fue al pobre y le quitó la oveja. Y David se enardece. Natán era un buen doctor del alma. Natán no llega a confrontarlo porque es probable que David en este tiempo estaba endurecido. Natán llega más bien y se acerca a David y le pone cerca el bisturí sin que él se dé cuenta. Y con la respuesta que da David es como si simplemente David camina solito hacia el bisturí. Y dice, el hombre que hizo tal maldad de quitarle esa oveja que él amaba, debe morir, debe ser castigado. ¿Qué dice Natán? David, ese mal pastor eres tú. Ese mal pastor eres tú. Oh, querida iglesia, pero algún día llegaría el buen pastor que su vida daría por sus ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mi amigo, hoy no te invito a que pongas tu confianza en un mero hombre. No te invito a que pongas tu confianza en David o en alguna otra persona. Yo te invito a que pongas tu confianza en el buen pastor de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, el Verbo hecho carne, el Logos encarnado, el Hijo de Dios eterno, hecho hombre por nosotros los pecadores. Es en Él en el que puedes confiar, porque Él su vida dio para que estas ovejas que se habían descarrilado, estas ovejas que habían pecado contra Jehová, no tengan que ser castigadas con juicio eterno. Él se puso como oveja, Él fue al matadero porque amaba a sus ovejas. Y es por eso que hoy nosotros, los miserables pecadores, podemos tener perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo, cree en este buen pastor y tendrás perdón de pecados. Pero mis amados hermanos, pongan sus ojos en Cristo, mis hermanos. Anhelo llegar hasta el final de la carrera. Si el Señor me permite predicando en este púlpito. Y antes pensaba en morir en el púlpito, pero creo que ya se me quitó esa imagen porque distraería a la congregación. Mejor que muera en mi casa el lunes, estaría bien para que después de predicar ya. Pero mis hermanos, no pueden poner su confianza en mí ni en ningún otro pastor que venga a esta iglesia. No pueden poner su confianza absoluta. Yo espero llegar hasta el fin, pero yo no sé si voy a llegar hasta el fin. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero mis hermanos, si Dios levanta y confirma entre nosotros a nuestro hermano Fernando y más pastores, si todos nosotros caemos y pecamos, mis amados hermanos, ustedes no tienen por qué caer ni huir a ningún lugar. Porque tienen un pastor que su vida ha dado por ustedes y que los va a sostener hasta el final. Pongan sus ojos en Cristo.
Miren su belleza, miren su perfección, aférrense a Él y no caerán jamás. Nosotros, meros hombres, pecadores, faltos, fallidos, torpes, que podemos caer y fallar ante nuestro Dios, como lo hizo David. Y entonces ser descalificados para este precioso oficio. Oh, pero hay un sacerdote, pero hay un pastor que es perfecto, que no puede fallar y que jamás será descalificado, y Él cuidará de ustedes hasta el fin. Mis hermanos, tomen consuelo y tomen ánimo y pongan sus ojos en Jesucristo. Adorémoslo a Él, ¿no es cierto? Hay veces que hay en algunas iglesias reuniones porque el pastor ha pasado 40 años de su ministerio fiel y hacen una celebración por eso, 50 años o 60 o no sé. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer una fiesta cada domingo, porque hay uno que está en el trono, que han pasado 2000 años desde que ascendió a los cielos, sigue ahí siendo fiel y permanecerá siendo fiel hasta el fin por su pueblo, y seguirá alimentando a su iglesia, y seguirá trayendo a sus ovejas cuando éstas se pierdan, y seguirá corrigiendo a sus ovejas cuando éstas pequen, y seguirá consolando a sus ovejas cuando éstas lloren, y seguirá vendando a sus ovejas cuando éstas se quebranten, cuando éstas se quiebren. Él es fiel, mis hermanos. Pongan sus ojos en Cristo y adórenlo a Él hoy y hasta la eternidad. Y si has caído y si has fallado, puedes acercarte a este fiel sacerdote que su vida dio por sus ovejas. Amén.